Os pregunto directamente, ¿erais gente con la esperanza de que algún día Genshin sí fuera un juego mejor? ¿Os gustan los vídeos de Genshin se está muriendo porque se está muriendo de verdad? Pero esta vez no lo hago por vosotros, lo hago porque realmente estamos en el endgame. Para los que sepan la referencia, estamos en el último baile, en la jugada final con Genshin Impact. A día de hoy ya estamos en el punto en el que, a pesar de estar a las puertas de la última nación donde se podrían cerrar la mayoría de capítulos y de toda historia vivida anteriormente, a la gente le da igual. Y a pesar de todo ello, seguirá habiendo siempre una comunidad de migajerillos que sigan jugando, pero Genshin a día de hoy ya nunca será lo que pensamos que podría ser, pero sobre todo Genshin nunca será lo que algún día fue. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, ya sabéis todo lo que hay. Gracias por apoyar el canal Free to Play y tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma Free to Play. Así que deja tu comentario por ahí, like, suscribirse con campanita. Gracias por estar detrás de la pantalla y que aproveches si están comiendo. Y vamos a hablar de Genshin, o espabila o realmente sí está empezando el principio del fin, como dije en el último vídeo. Esta vez sí. Esta vez no es, ay, que va muy mal por algunas épocas y no sé qué. Esta vez es, ya la comunidad está tan decepcionada y conoce tanto cómo funcionan los juegos y le han vendido tanto humo que se ha adaptado y ha desarrollado un nuevo superpoder mutante. La inhumabilidad, o como se pueda decir. Ahora ya no se la traga, ya no se come todo el humo. Así que vamos a hablar de ello. Pues bien, ya sabéis en qué punto estamos. Dejadme en los comentarios, quiero que todo el mundo, que sea realmente estos comentarios un foro de Reddit, una comunidad real, que cada uno explique su situación actual en Genshin. ¿Por qué está más a gusto, se mantiene? ¿Por qué está menos a gusto y por qué no se mantiene? ¿O qué cosas le gustaría tener para que actualmente fuese una experiencia mucho más estable o que se mereciera la corona del rey de los gachas? Porque este vídeo, esta reflexión y sobre todo todo este gran debate entre todos los gachas va de eso, de merecérselo. Creo que a día de hoy ni siquiera los jugadores de Genshin, si preguntamos a la mayoría, siempre hay alguna persona puntual y no se puede generalizar, pero la gran mayoría te diría que Genshin no se merece esa corona del rey de los gachas. Os pregunto también, para leer en los comentarios, y también si veis vuestra respuesta, darle like para que se posicione y pues haya una democracia aquí abajo. ¿Cuál sería el gacha que vosotros creéis que merece a día de hoy llevarse la atención del público? ¿Quién merece, porque ha hecho más por los jugadores, el puesto de la corona? ¿Quién ha hecho mejores historias, mejor gameplay, mejores personajes, mejor calidad de vida general y que le espera un mejor futuro como gacha? Dejadme en los comentarios real cuál es vuestra sincera opinión. Y sí, después de todo lo que dije en el anterior vídeo, que no vamos a repetir, no os preocupéis, creo que a pesar de que Hoyoverse salga de Away, ya no solo de Away, sino salgan 20 personas llorando y diciendo que ahora sí van a mejorar el juego de verdad, un link mega no fake, nadie los va a creer. Con todo lo anterior mencionado de Genshin en Switch y de Genshin 2 y de este y de lo otro y de todo lo demás. ¿Qué va a ocurrir? Nada nuevo, va a seguir pasando lo mismo de siempre. Cada vez habrá menos protogemas en el mapa, cada vez van a traer más equipos nuevos, cerrados, power creep, y cada reacción nueva solo va a ser pay to win, que esto también lo dije en el anterior vídeo, y no hay una nueva redención. Aquí hay dos caminos posibles para la mayoría de jugadores de gachas. La gente que no le ha dado nunca jamás la oportunidad a ningún otro gacha, y ahora os explico cómo se desarrolla eso, y la gente que sí, que ha sabido comparar, y si no te gusta este plato de comida, igual hay muchos otros platos de comida que puede que te encajen, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo que los demás, no todo el mundo prefiere la línea gráfica o el trato, las migajas o la manipulación psicológica de estos juegos de una u otra forma, pero sobre todo, al final de eso se trata, de que haya un mercado, de que sea competitivo y de que haya opciones, a pesar de que ya sabéis que esto es un monopolio de Hoyoverse, porque 3 de los 6 o 7 mejores gachas son todos de Hoyoverse. Lo que pasa que según la gente hay otros que tienen mejor pinta, que tratan mejor a la comunidad y que lo llevan distintos equipos dentro de la misma matriz de empresas que es Hoyoverse, y seguramente por encima haya inversores y todo lo demás. ¿Qué ocurre con esto? Que si bien los jugadores de la situación B, que han podido testear otros juegos, que han podido ampliar sus horizontes,
También se divide en otros dos subgrupos, que es el subgrupo de los que han jugado 80.000 gachas y ya tienen el cerebro podrido y no saben salir porque ya no es una parte del ocio de sus días de forma sana y equilibrada, sino para muchos ya es una adicción y tienen que ir de gacha en gacha y necesitan lucecitas y dopamina, y a la que un gacha ya se vuelve aburrido con diarias resinas, se van a otro y van saltando entre unos y otros. Sí pasa, y es una parte, por desgracia, mucho más habitual de lo que pensáis. Está la parte intermedia, porque siempre en el equilibrio está lo mejor para el ser humano y lo malo está en los extremos. Y la parte intermedia es la gente que sí ha podido probar otros gachas, que obviamente ha sabido poner límites, que no ha jugado 4 o 5 al mismo tiempo y que ahora se dedica a probar o a jugar el que más le guste o mantener al menos uno, y si acaso tiene uno secundario y luego tiene vida real, o que simplemente tiene uno como main. Ellos que han podido probar son los que realmente siguen teniendo buenas experiencias, y en este vídeo no voy a mencionar ni el otro canal, ni deciros que vayáis, ni que hemos cumplido 10.000 hace poquito, así que gracias por todo ello, porque si bajáis a los comentarios ya vais a ver cuál es ese otro gacha que realmente se lo merece. Pero la realidad es que la mayoría están probando otros gachas en general, o cada vez que sale uno nuevo le están dando la oportunidad. Pero vamos a ir a hablar de ti. Que dirás, no, Phil, yo no juego tantos gachas, o yo siempre mantengo el principal, o siempre te veo porque al final siempre, aunque deje el juego, sale alguna noticia importante y vuelvo, o algún personaje. Vamos a hablar de la gente que no ha salido de Genshin Impact de una forma u otra, de la gente que dice que igual después de Genshin ya no juega más gachas porque sabe lo malo que son, y el problema es que lo malo que tú crees que sabes es solo Genshin, porque solo has jugado Genshin. Y déjame decirte que la mayoría del resto de gachas a día de hoy, sobre todo los nuevos que van saliendo AAA, los grandes, como el Arknights Enfield, que aunque va un poco mal, también es por la tendencia general de la gente que ya sabe y comprende cómo son los gachas, y que hay demasiados y que el mercado está saturado, y que ya han tocado techo de jugadores que solo se empiezan a mover y repartir entre los gachas, pero ya no llegan a un público nuevo, a generaciones nuevas, o a gente que realmente pueda interesarle y que aún no haya testeado los gachas. Es decir, se ha tocado techo también en el mercado gacha y solo rotan las comunidades entre gachas. La realidad es que a día de hoy casi todo lo que hay fuera es mejor que Genshin. Esas personas que no salen de Genshin ya sabéis que es porque llevan demasiado tiempo y quieren ver el final, porque les gusta su mona china y no quieren aprender nada nuevo, porque han metido demasiado tiempo o dinero, que es más importante en algunos casos uno que otro según vuestra situación en la vida, aunque normalmente tenéis más tiempo que dinero. Pero sobre todo, esta gente es como las personas que no salen de una relación aunque ya no quieran estar y es medio tóxica, solo por el hecho de que prefieren tener a alguien que no tener a nadie, por el miedo a estar solos, y esto es bastante parecido. Por eso también el comportamiento de la mayoría de jugadores que terminan dejando Genshin y prueban otro gacha también es muy similar al ejemplo que os he puesto, y terminan siendo la típica persona que, aunque esté con una persona nueva y supuestamente esté bien, no deja de hablar de su ex y lo malo que es su ex, que por desgracia una cosa que aleja a los jugadores de gachas de la comunidad, concretamente del WUA, es que como todos son jugadores frustrados de Genshin, y sí, ahora que estoy dentro lo puedo confirmar y decir con toda la autoridad del mundo, no dejan la parte tóxica de WUA. No la mayoría, que sí que son gente, y he de agradecer siempre a la comunidad de WUA cómo han tratado el canal y cómo me han tratado a mí, y de hecho la comunidad de Genshin debe aprender bastante de gran parte de la comunidad de WUA de forma general, a grandes rasgos mayoritariamente, de cómo funcionan y cómo tienen, digamos, sus valores como comunidad. Pero aparte de todo eso, la parte tóxica de la comunidad de WUA que hace ruido y aleja a jugadores nuevos, literalmente es ese mismo comportamiento de despecho. Y sabéis que se ha repetido durante mucho tiempo. El jugador de Genshin a día de hoy está atrapado. El jugador de Genshin, tanto si es por lo que hace la empresa como por el gusto al juego, como si es por adicción, no sale de Genshin. Y aquí es donde os pregunto, ¿vais a hundiros con el barco? ¿Vais a buscar un límite? ¿Vais a poner, digamos, un punto final cuando traigan algo concreto que queréis? ¿Vais a seguir volviendo en bucle al juego? ¿O realmente vais a valoraros y a ser críticos con algo que realmente está donde está gracias a vosotros? Y si la empresa no demuestra que valora esa gran parte y es consciente, pero al mismo tiempo el público le demuestra que le da exactamente igual y se vuelven esclavos migajerillos, la empresa va a seguir haciendo lo mismo y vosotros vais a seguir jugando. Es un bucle que tiene que romperse. ¡Ya está disponible
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Entonces, como creo que pondré en la miniatura, ¿es hora de decir adiós? No lo sé, porque mucha gente está diciendo en redes, y seguramente lo habéis pensado, lo habéis leído: yo voy a ver cómo es la nueva nación y si no está muy bien me voy. Ya os adelanto, no va a estar muy bien. Os van a vender mucho humo, y en una parte pequeña utilizaréis todo ese humo, reacciones nuevas, personajes nuevos, zona nueva, mapa nuevo, lore nuevo, o la revelación de la Saritza, para autoconvenceros en su consciente, en el fondo, de que bueno, igual vamos a jugar este año hasta que termine y a ver qué pasa después de Snezhnaya, que me da curiosidad el Genshin 2 o Kaenria o Celestia. Y la realidad es que en el fondo sabéis que Snezhnaya y el año que va a entrar, y que la nación que va a entrar literalmente ahora en septiembre, va a ser lo mismo de siempre. No va a haber nada nuevo. La última oportunidad y esperanza, creo que todos recordáis los que jugasteis Natlan, fue Natlan. Y se vendió mucho humo, hubo mucha ilusión, y automáticamente se cargaron esa ilusión con una .1 sin mapa, una .2 con mapa y chasca, pero aburrida de forma general. Quisieron hacer una .3 muy buena con doble arconte y luego año nuevo chino, pero no hubo mapa, que eso se cargó la versión, porque podría haber sido perfecta y GOT si hubiera tenido mapa. Cosa que en su momento todavía todos los que tenemos, digamos, una opinión no tan sesgada, sino intentamos ver todos los puntos de vista, dijimos, bueno, igual no hubo mapa porque les cuesta bastante desarrollarlo y todo lo demás y no sé qué. A día de hoy es mentira, y está totalmente comprobado que hay muchos gachas que pueden traer mapa casi siempre, por no decir, solo hay 2 versiones en todo el año que no tuvieran mapa, y hasta las que no tienen mapa se sienten llenas. Es decir, ya no hay excusa para enmendar la cadena de que se ha mandado Hoyoverse durante 6 años. Uno de los vídeos más virales que hizo crecer más este canal es: Hoyoverse, la has cagado. Parte 1, parte 2, parte 3 en Sumeru, parte 4 en Natlan, bueno, perdón, en Fontaine, ahí casi pierdo el canal, parte 5 en Natlan, después de vendernos humo, que fue la bajada más grande de hype, de jugadores, de interés, y ellos no entendieron que vender hype para que luego se caiga todo es contraproducente, y a día de hoy ya no pueden exprimir a más gente, ya no pueden llegar a más público, y ya no pueden mentir más a la comunidad. Es un juego que sí, ya empezó el declive, ya empezó la decadencia, y como he dicho en otros vídeos y diré infinitamente, nunca se va a acabar el juego de golpe. Se va a acabar poco a poco en un punto que no tiene retorno, como en el que ya estamos, y no se va a solucionar, y la gente que se queda en el barco se va a hundir con ese barco. Por eso, como dije en otros vídeos, Putu ya intenta no subir vídeos de Genshin, y la mayoría de los que sube son de otros gachas para intentar hacerlos funcionar. Tana, si vais a su canal, sube un vídeo prácticamente cada semana o cada 2 semanas, y se nota que tiene menos ganas de subir vídeos de forma general. La realidad es que nunca se van a tocar los mismos techos que un día tuvo Genshin. Nunca se llegará a que, por ejemplo, PutuPau tuviese 100.000 visitas en cada vídeo como tuvo en su momento. Nunca se va a llegar a que muchos de los vídeos de Genshin pudieran alcanzar 1 o 2 millones, porque es un fenómeno viral. Nunca se va a alcanzar otra vez que tú vayas a una convención y que literalmente durante 1 o 2 años todos los cosplays eran de Genshin Impact. A día de hoy ya es más complicado ver alguno de Genshin, y se vende muchas otras cosas. Y sobre todo, a día de hoy estamos en la era de que los gachas han traspasado la pantalla. Es decir, a día de hoy ya sabéis que existen las cartas Pokémon, existe cosas con las que puedes recuperar tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, y que si Genshin y el resto de gachas siguen siendo un sistema en el que tú solo echas dinero pero no recuperas ningún tipo de valor, aparte de divertirte jugando con un jueguito, al final los gachas van a quedar en la historia de la humanidad como algo más parecido a las tragaperras, que aún así en las tragaperras y el casino puedes ganar, y la gente que al final ha desarrollado ese comportamiento adictivo relacionado con la aleatoriedad y los gachas va a terminar rotando al menos a otros sistemas gachas que, como digo, sí le devuelvan ese valor, y si metes dinero recuperes dinero, como por ejemplo las cartas Pokémon y otras muchas cosas que van a seguir
como no voy a mencionarlas para no daros ideas, pero que ya conocéis en este mundo. Así que sí, es la última oportunidad actualmente de Genshin Impact. Es la última oportunidad, si os sigue haciendo ilusión, seguir viendo a vuestros creadores favoritos, o seguir viendo cómo crecen comunidades, o seguir viendo cómo hay gente que puede cumplir sus sueños y vivir de lo que le gusta, generando trabajo, generando plataforma y empleo para todos los demás, o simplemente generando una sonrisa y cambiando el día de mucha gente que ve los vídeos día a día, simplemente con el que aproveches y están comiendo. Estamos en un punto delicado. Estamos en un momento importante y estamos, sobre todo, aunque no os deis cuenta, en un punto de inflexión histórico donde el formato que explotó y que más empezó a generar en la historia de los videojuegos, los gachas, acaban de tocar un punto muy determinante y que según la decisión que tomen de aquí a futuro y sobre todo Genshin, va a cambiar radicalmente y va a afectar a la industria de los videojuegos. Así que veremos qué pasa en el futuro. Y para terminar el vídeo, quiero saber qué opináis y si realmente existe una posibilidad de que Hoyoverse espabile, porque no creo que vaya a espabilar, y si están en la cuerda floja de o espabilan o el juego literalmente, o Genshin pierde la corona. Ojalá la pierda y se ponga como número 1 otro gacha y lo haga mucho mejor y así tengamos contenido más rico, mejor competencia y un montón de cosas más. ¡Poquito más! Gracias, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, quien llegó hasta el final, sois unos cracks. Espero que algún día Genshin sea el juego que realmente pudo haber sido y no fue, y lo disfrutemos todos juntos, pero ya se ve la cosa muy complicada. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñiñis y chaito.